Hello. Bueno, aquí paso a explicar la actividad y el tema, ¿sí? De esta semana, ¿sí? Que fue la semana del 25 al 29 de mayo. Yo no le pude mandar antes el video, así que les mando ahora, ¿ok? Bueno, primero que nada, vamos a dar, ¿sí? Como ven el título, dice artículo a, an y de. ¿Sí? Y por otro lado, plurales. Y el otro tema es this, that, these and those. ¿Ok? Bueno, a ver. Tenemos a y an, ¿sí? Que son estos dos. Los dos significan uno, una o un. ¿Sí? Acuérdense que para decir, por ejemplo, un perro, yo digo a dog, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? O una manzana, an apple, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, los dos van a significar lo mismo. Solamente que uno se usa cuando la palabra empieza con consonante, por ejemplo acá, ¿sí? Pen es una virome. Y el otro se va a usar an cuando la palabra eh, que tenemos sí, aquí adelante empieza con una vocal, ¿sí? Por ejemplo, an identity card sería una carta de identidad, sería como el documento, ¿no es cierto? O tarjeta de identidad, ¿sí? O an umbrella, una sombrilla, ¿ok? Bueno, y vamos a usar esto solamente con palabras en singular, o sea, que sea una, ¿sí? Singular era cuando es una sola, ¿ok? Bueno, y el artículo de, ¿sí? De significa el, la, los, las, ¿ok? Solamente se va a usar cuando es algo definido, ¿sí? Por ejemplo, es algo único, es cuando yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a una cosa en específico, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, open the door, abre la puerta. Yo me estoy refiriendo a una puerta en específica, esa puerta, ¿no es cierto? Open the door, abrí la puerta, ¿sí? Sabemos que es esa la única puerta y es la puerta que me estoy refiriendo, ¿sí? O puedo decir, close the window, cerrar la ventana. Todos sabemos de qué ventana nos estamos refiriendo, ¿sí? Es algo único. Bueno, ese por un lado. Ahora, por otro. Luego de tener a o an, ¿sí? Que era uno o una, o un, que era en singular, como ven acá, singular. Por ejemplo, ebook es un libro, e-key, una llave, e-watch, un reloj, e-box, una caja, e-country, un país, e-dictionary, un diccionario. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver el plural, pero generalmente, sí, vamos a tener unas reglitas para formar el plural. Por ahí les pido que, bueno, que tomen nota de estas reglas que yo voy a ir explicando para que a ustedes se les sea más fácil, ¿sí? Bueno, a ver. En el plural, ¿sí? Generalmente agregamos, como ven acá, S, ¿sí? Por ejemplo, ebook era un libro, ¿no es cierto? Books, con S al final, serían libros. Yo puedo decir two books, three books, ¿ok? Bueno, lo mismo que keys. Keys son libros también, ¿ok? Bueno, ahora, cuando la palabra termina en CH, SH, S, X o, la mayoría de las veces, o,
vamos a agregar ES al plural, ¿sí? No la S, la E y la S, ¿sí? Por ejemplo, watch o box. Watch termina en CH y box en X, ¿sí? Está dentro de la lista de las palabras. Entonces, watch, watches. ¿Se entiende? Y la ES vamos a pronunciar como is. Watches, boxes. ¿Se entiende? Bueno. Y ahora, ¿qué pasa? En la siguiente regla, si yo tengo una palabra que termina con la Y y antes de la Y hay una consonante, ¿sí? Consonante que quiere decir que no es vocal. Yo voy a cambiar la Y por la I latina y voy a agregar ES, ¿sí? En el plural para formar el plural. Por ejemplo, dictionary termina en una I, pero antes de la I hay una R, ¿sí? Entonces voy a cambiar cuando pongo en plural la I latina, ¿sí? Y agrego ES, ¿sí? Voy a sacar la Y, pongo I latina y agrego ES. ¿Se entiende? Entonces, si antes de la Y final hay una consonante, voy a cambiar. En cambio, si antes de la Y, ¿sí? Hay una vocal, como A, E, I, O, U, solamente voy a agregar S. Por ejemplo, acá tienen uno. Key, de llave. Antes de la Y hay una E. Entonces, solamente agrego la S. Keys. ¿Ok? Bueno, eso es por un lado, ¿sí? Los plurales. Acuérdense, reglas de formar plurales. Y luego, aquí tenemos los pronombres demostrativos, ¿sí? Los pronombres demostrativos son esas palabras que nos van a ayudar a identificar, ¿sí? Las cosas, como por ejemplo, en español nosotros decimos esto, ¿sí? Eso, estos y esos, ¿ok? Bueno, acá, this y that, los dos primeros, this y that, se usan en el singular, o sea que es una sola cosa, ¿ok? This es esto, es algo que yo tengo cerca, ¿sí? Yo puedo decir, this is a phone, este es un teléfono, ¿sí? O por ejemplo, puedo preguntar, como está acá en el ejemplo, what's this? ¿Qué es esto? It's a lighter, ¿sí? Es, puede ser encendedor o linterna, ¿sí? A lighter. This, ¿ok? Esto, y está cerca. That es eso, ¿sí? Y es algo que está lejos, ¿ok? Yo puedo decir, como dice acá, that car is Italian. Ese auto es italiano, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces estos dos primeros en singular. Y por ende, después de that o de this, voy a usar el verbo is, ¿sí? Tanto en la pregunta como en la respuesta, ¿sí? Is, ¿ok? Is. Yo digo, this is o that is, ¿sí? Esto es o eso es, ¿ok? Y luego tenemos these, que es una I más larga, ¿sí? Este es this y este these. These y those, ¿ok? This, se usa con, estos dos, perdón, se usan con plural, ¿sí? En plural, cuando son más de una cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, these are my glasses. Estos son mis lentes, ¿sí? O, como dice ahí en el ejemplo, these watches are Japanese. Estos relojes, porque están en plural, son japoneses, ¿sí? Y those son esos, ¿sí? Algo que está lejos.
esos, pero que están lejos. What are those? ¿Qué son esos? They are tables. Estas son mesas. ¿Ok? Bueno, ¿se entiende la diferencia entonces? Bueno, y con these y those, los dos últimos, vamos a usar el verbo are, ¿sí? Porque son muchos, ¿sí? Son en plural. Are, ¿ok? Bueno, esa es la explicación de del tema de la semana, ¿sí? Ahora, van a realizar del otro lado, si todo esto está en el cuadernillo de la teoría, ¿sí? Van a realizar el punto 1D, ¿sí? Que tienen que primero completar acá con a o an, depende de la regla que yo les di, ¿sí? A o an. Y luego estas palabras que están acá, ponerla en plural, ¿sí? Tienen que agregar la S o la ES según la regla que yo les di, ¿sí? Bueno, y acá, ¿sí? Tienen que completar con los 4, ¿sí? Que yo les enseñé. This, that, these, and those. ¿Ok? Fíjense, si está hablando a lo que está cerca, ¿sí? Yo puedo usar this con i, this, o that, ¿sí? This o that, que es, perdón, this o these, con la e, ¿sí? These o these, ¿ok? Con la e. Y si es algo que está lejos, uso that o those, ¿sí? Igual yo después le voy a pasar un videíto para que ustedes entiendan em, los pronombres, ¿sí? Demostrativos, ¿ok? Bueno.